¿Te has sentido alguna vez bloqueado, frustrado a la hora de aprender idiomas? ¿Sí? No estás solo. Hay una comunidad enorme de personas con el mismo problema, incluso yo también. Tengo pero un secreto que me gustaría compartir contigo de cómo he conseguido cambiar esa sensación de nerviosismo, intranquilidad, para hacer el proceso algo mucho más fácil, agradable, satisfactorio, sobre todo cuando ves los resultados positivos. Entonces, vamos allá con el vídeo de hoy para descubrir esos pequeños trucos, mi secreto, concretamente para crear esa tranquilidad, esas buenas vibraciones que todos necesitamos a la hora de hablar, ya sea nuestro idioma materno y con mucha mayor razón cuando hablamos en idiomas extranjeros. ¿Queremos hacer el proceso más rápido, más satisfactorio y sobre todo más divertido? Allá vamos. Antes de hablar de técnicas, nos vamos a concentrar en nuestra actitud, en nuestros pensamientos a la hora de hablar, de comunicarnos. ¿Estamos ansiosos? ¿Estamos nerviosos porque tenemos ese miedo de que nos juzguen, que piensen cosas de nosotros que no podemos controlar? Exactamente ese es el problema mayor. ¿Cómo lo he solucionado yo? Muy fácilmente, te voy a dar mi secreto personal. Estoy trabajando y seguiré trabajando seguramente en esa paz interior, tranquilidad. Mi método es simplemente escuchar vídeos de meditación, tranquilos, con una música súper preciosa en la persona hablando en el idioma que quiero practicar. ¿Por qué lo hago? Quiero conseguir ese efecto tranquilizador que dure no solamente en esos momentos que estoy escuchando el idioma, sino después. Lo que quiero es adquirir el idioma y no estudiarlo con un libro, lo que a mí personalmente me crea mucho estrés. Prefiero tener esa sensación de familiaridad, que el idioma es parte de mí, que poco a poco se va metiendo en mis venas y después no es una cuestión de tener que ir detrás del idioma, pensando, traduciendo, sino que surja lo más natural posible. Eso requiere esfuerzo, práctica también, pero para mí esa tranquilidad, esa sensación, esa emoción de me siento bien hablando, escuchando el idioma, y si lo relacionas con esos momentos de paz y tranquilidad, te será mucho más fácil tener soltura en el idioma, comunicarte mejor, estar mejor contigo mismo. Si asocias el idioma a algo placentero, tu cerebro dirá, ¡qué bien! Y querrá más de eso. Querrá escuchar más, querrá practicarlo. Será como un juego para él. En el momento que entre el factor miedo, ansia, angustia, tu cerebro te bloqueará. Y no te preguntes por qué no puedes hablar el idioma cuando lo comprendes perfectamente, porque ahí está la clave. Está dentro de ti y es un elemento que tenemos que trabajar con paciencia, tiempo. Los resultados serán increíbles, eso te lo garantizo. El ambiente que nos rodea también es esencial. Si lo practicas todos los días, se convierte en algo más natural, en algo que forma parte de ti. Puedes integrarlo, por ejemplo, ¿qué cosa más fácil integrar el italiano mientras estás cocinando?
comida italiana, lógicamente, a poder ser. O si te gusta mucho la cocina, perfecto, porque con cada plato de los diferentes lugares del mundo puedes combinarlo, escuchar audios con esos idiomas y unirlo al hecho de hacer algo que todas las personas hacemos todos los días, que es cocinar, a poder ser lo más fresco y sano posible. Aparte del entorno, las personas son esenciales. Las personas que te rodean, que te ayudan en ese proceso de aprendizaje, también tienen que creer en ti, estar contigo, apoyarte en todo momento, pero no solamente con palabras falsas de sí, sigue bien, va bien, sino realmente que crean en ti porque ven esa progresión que estás haciendo. El trabajo también es tuyo de tener un diario donde vas escribiendo, vas viendo esa progresión, sobre todo al principio, cuando aprendemos un idioma, que suele ser interesante. Después ya vienen otras fases, pero al principio también es bueno saber, ahora soy consciente de lo que he aprendido. Y eso también te motiva más a continuar. ¿Recuerdas las canciones que cantabas cuando eras niño relacionadas con temas de, no sé, matemáticas o de otras asignaturas? Que era divertido aprender de esa forma. Viejas técnicas completamente actuales porque utilizaban la emoción y también la rutina, algo que nos gusta hacer, ¿no? Utilizar la voz humana con ritmos. Pues de la misma forma podemos aprender palabras que nos cuestan muchísimo, que nos confundimos. Bueno, la creatividad no tiene límites aquí. Puedes transformar la palabra que te cuesta relacionarla con algo que ya conoces o añadir una imagen muy potente, a poder ser divertida, absurda completamente. Y esas emociones, primero, estamos aprendiendo jugando y fijando el material que queremos en nuestro cerebro, en nuestra mente. Y eso es fantástico. Divertirnos durante el proceso. Aprender un idioma no tiene que ser algo frustrante. Puedes convertirlo en algo divertido, que funciona más rápido cuando utilizas elementos como ese entorno inmersivo, agradable, inspirador. Personas que pones en tu vida que también te ayudan en ese proceso, que creen en ti, que te apoyan. Y el tercer punto, que no por eso es el menos importante, todo lo contrario, es esa relación contigo mismo, ese sentir, esas emociones positivas en relación con el idioma y en relación contigo mismo, practicando, haciendo, hablando, comunicando en ese idioma. Estoy segura que lo vamos a conseguir juntos. Me gustaría que dejases un comentario como la tienes personalmente y si pruebas mi secreto de relajación, meditación, escuchar, sentirte mejor a la hora de entender el idioma y después en una situación donde tienes que comunicar, ver cómo funciona. Me encantaría saber tu experiencia personal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.